Buenos días. Seguimos leyendo el Sermón del Monte y hoy vamos a ver la diferencia entre el discípulo genuino y el discípulo aparente. Mateo 7, 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca os conocí. Alejaos de mí, vosotros que violáis las leyes de Dios. Mateo 7, del 21 al 23. De acuerdo con estos versículos, ¿quién entrará en el reino? Es el que hace la voluntad del Padre, que está en el cielo. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Jesús advirtió a sus discípulos sobre el camino ancho que lleva a la perdición, como veíamos estos días pasados, y siguiendo en el versículo 15, él advierte sobre el peligro de los falsos profetas que conducen a las personas por ese camino ancho. En los versículos 16 al 20 él les dice cómo distinguir a un profeta genuino de un falso profeta. Jesús dice que simplemente los conoceréis por sus frutos. Debemos examinarlos muy de cerca, porque cuanto mejor sea la falsificación, más cuidadosamente se debe examinar antes de que sea posible determinar que es falso. Jesús está diciendo que las doctrinas que enseñan y el carácter de sus vidas revelan si pertenecen a Dios o no. Entonces, en los versículos 21 a 23 que acabamos de leer, Jesús refuerza la advertencia diciendo que muchos de los falsos profetas harán y dirán cosas maravillosas e impresionantes. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Acabamos de leer esto. Hacen algunas cosas muy impresionantes, pero no son de Dios. En el versículo 20... Jesús nuevamente dice: así que por los frutos los conoceréis. Entonces el contexto de los versículos 21 a 23 que hemos leído trata con los falsos profetas. Estos falsos profetas pueden decir Señor, Señor, pero no son de Dios. Una persona puede llamar a Jesús de Señor y no saber quién es. El título Señor no indica que una persona tenga una creencia en Cristo. Antes de que Pablo fuera convertido en el camino de Damasco, él llamó a Jesús de Señor, pero no sabía quién era. ¿Quién eres tú, Señor? Y entonces el Señor le dijo a Pablo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Hechos 9, del 3 al 5. Como vemos, él lo llama el Señor, pero no sabe quién es. Muchos también podrían estar llamando a Jesús Señor en un sentido hipócrita, lo que significa que están llamando lo de Señor, pero realmente no creen en él. Jesús les llamó de hipócritas. Bien profetizó Isaías sobre vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Mateo 15, del 7 al 9. Entonces el hecho de que ellos llaman a Jesús de Señor no significa que ellos crean en quien Él realmente es. Debemos recordar lo que dijo Jesús: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo claramente que sólo aquellos cuya vida se caracteriza por la obediencia a todo lo que el Padre ha ordenado tendrán el privilegio de estar con Él por toda la eternidad. Ser cristiano es más que solo creer las cosas correctas, debes obedecerlas, lo que significa oír la palabra de Dios y actuar de acuerdo. La obediencia bíblica a Dios significa simplemente oír, confiar, someterse y rendirse a Dios y a su palabra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, en Juan 8:31. El mundo está lleno de falsos profetas que están hablando por espíritus mentirosos. Estos falsos profetas dicen que hablan por el Señor, pero su mensaje no es un mensaje de arrepentimiento y obediencia, es un mensaje de prosperidad y bendiciones. Ciertamente somos bendecidos por el Señor, pero nuestro mensaje siempre debe ser un mensaje de alejarse del mundo y de volverse al Señor. La gente dice: yo creo que Jesús es el Señor, pero usan un lenguaje sucio. No quieren oír hablar del arrepentimiento o de dejar de hacer el mal. Aman todo lo que es del mundo perverso o todo lo que el mundo perverso tiene para ofrecer.
no se sienten culpables del pecado y no están interesados en las cosas de Dios. ¿Piensas que este tipo de personas realmente cree que va a ir al cielo? Muchos que se declaran cristianos hacen lo que quieren, no importa qué: fornicar, ver todo tipo de maldad, blasfemar, ver blasfemia en la televisión, ir al cine a ver películas demoníacas, leer libros satánicos, etc., mientras afirman que son salvos. Las personas que no son salvas hacen lo que Satanás quiere que ellas hagan. Las personas salvas están bajo los mandamientos del Señor. ¿Cuál es tu posición? O somos obedientes o desobedientes. Los que viven sin tener en cuenta la justicia de Dios, que usan la gracia de Dios como una licencia para pecar y confían en la gracia para limpiar el pecado, están dando a la gente de la Iglesia un nombre falso. Si Jesús no es su Señor y Maestro, Él no es tampoco su Salvador. Para reflexionar, ¿verdad? Buen y bendecido día.